Hola, muy buenas a todos. ¿Cómo están? Yo soy Juan Antonio Castro. Esto es Altmedia. Estamos en un nuevo ciclo de entrevistas. Y del otro lado tengo a alguien que no necesita presentación en el aniversario número 40 de la Guerra de Malvinas. Tenemos a un veterano, héroe de Malvinas, ex candidato a presidente, entre otras cosas. Doctor en ciencias políticas también. A Juan José Gómez Centurión. ¿Cómo estás, Juanjo? Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio y muchas gracias en un día tan especial como hoy, por recordar la gesta de Malvinas, recordar a nuestros veteranos y a nuestros muertos. Así que muchas gracias. Bueno, se cumplen 40 años de Malvinas. Como veterano, ¿qué sensaciones te genera este número, ¿sí? 40 años. Sí, siempre en la Argentina cualquier hecho histórico genera situaciones ambivalentes, ¿no? Entonces, yo también tengo esa ambivalencia. Obviamente que los números redondos es como un momento muy especial, ¿no? En realidad no hay mucha diferencia entre el 39 y el 40, pero estos números redondos es como que nos cae la ficha en un momento de reflexión, ¿no? Y bueno, nada, yo hoy como veterano a los 40 años de haber inclusive participado de la recuperación de las islas, siento un profundo orgullo por lo hecho, un enorme honor de ser veterano de guerra de la nación argentina, de haber combatido por este país, un enorme orgullo por los hombres que conducí, por los hombres que vi morir, por los hombres que enterré. Eh, para nosotros la condición de veterano de guerra es un honor que nos lleva, que la vamos a llevar hasta la tumba, digamos, por un lado, y por otro lado, como profunda contradicción, la pena y el tremendo dolor que nos genera el hecho de a 40 años de la guerra ver la situación actual del país, la situación del retroceso de Argentina, el retroceso en todos los campos y fundamentalmente en el campo moral, que fue el campo que hace 40 años nos sostuvo durante los 74 días de conflicto, digamos, ¿no? La cuestión Malvinas es una deuda de la democracia, ya que tanto se habla de deudas de la democracia. Sí, la cuestión Malvinas es una herida abierta en la historia de la Argentina. Las naciones son fundamentalmente proyectos espirituales, antes de ser proyectos materiales, de riqueza, de producción, de vínculos, son proyectos espirituales. Con lo cual, Malvinas es una herida abierta en la historia de la Argentina, una Argentina que en sus primeros tiempos de desarrollo buscó un enorme proceso de prosperidad que lo logró como un ejemplo del mundo, ¿no? Como ahora se dice a tasas chinas, en algún momento se decía crece a tasas argentinas, ¿no? Pero con esta enorme herida interior de la usurpación de una parte de su territorio, que aparte una parte de su territorio no solamente vinculado geográficamente, históricamente, sino espiritualmente a la Argentina y con una proyección estratégica fenomenal como es Malvinas. Entonces, es una herida abierta de la Argentina y es una materia pendiente también una de las tantas materias de estos últimos 40 años de democracia, ¿no? Bueno, hace 2 días salió una nota del periodista de investigación de La Nación, Hugo Alconada Amón, en el cual da la perspectiva de los Kelpers, ¿sí? Los habitantes británicos que están hoy en Malvinas, en el cual muestra su perspectiva y dice que para ellos nosotros somos como Rusia, ¿no? En el conflicto entre Rusia y Ucrania, dice que somos una especie de bravucones, o sea, que somos los malos del barrio. Y también en la UBA, ¿sí? Se está promocionando para el 2 de abril una charla en la cual se pone Islas Malvinas, pero debajo también dice Falklands. ¿Crees que a 40 años se está viendo una especie de campaña de desmalvinización, principalmente desde los medios de comunicación y distintos actores de la clase política? Sí, claro, bueno, ahí, a ver, yo creo que ningún periodista británico pudo representar el pensamiento de los Kelpers como un periodista de la nación, digamos, ¿no? En este caso. Es realmente extraño, justo a 40 años de Malvinas. Y lo hemos visto el año pasado en la campaña de diputados, una diputada de Patricia Bullrich que era sostenedora de los derechos de autodeterminación de los Kelpers. Entonces los Kelpers nos dicen bravucones a nosotros, los nietos de los ocupas nos dicen bravucones a nosotros, a los que fueron ocupas, el nieto de ocupa sigue siendo un ocupa. No hay una percepción de derecho
a través de las generaciones de una ocupación ilegal. Los bravucones del mundo siempre fue Gran Bretaña, los prepotentes del mundo siempre fueron los ingleses, los usurpadores del mundo, Hong Kong, Gibraltar, y podemos seguir la lista, la mitad del África, diezmada por el Imperio La Británico. India. Los bravucones del mundo han sido históricamente los ingleses, ¿no? Y en la Argentina, el poder británico, después de la guerra, fue el que instauró el modelo de la desmalvinización con agentes en el campo periodístico, en el campo político, histórico, digamos. El año pasado también hubo un artículo de Sarlo, creo que fue, una pseudo intelectual de izquierda, que mientras mis soldados morían en Malvinas, en toda la zona del Chaco promocionaba un movimiento terrorista de izquierda que después se manifestó en Perú en Sendero Luminoso, pero que a la hora de vender un libro, Beatriz Arlo escribe un libro que se llamó Viajes en Malvinas, para vender el libro. No lo llamó Viajes a la Falkland, lo llamó Viajes a Malvinas, digamos, ¿no? Entonces, este doble estándar de la moral de la inteligencia, de la pseudointeligencia argentina y de la izquierda caviar y champán fue una constante en los 40 años de desmalvinización que ha generado entre los veteranos casi tantas muertes como los burkas ingleses, ¿no? Los burkas argentinos han generado casi tantas muertes entre los veteranos como los burkas ingleses. ¿Crees que Argentina es, en los hechos, un país soberano hoy? No, por supuesto que no. La soberanía es... el modelo del Estado-Nación se basa en un Estado que es el que garantiza los derechos de los ciudadanos, que tiene dos características. Tiene el monopolio de la fuerza hacia adentro, no hay nadie que pueda tener más fuerza que el Estado, porque el Estado es la ley, y lo que defiende al ciudadano es la ley. Por eso cuando algunos pseudos libertarios hablan de libertades sin Estado, es insólito, porque el único garante de las libertades de los individuos es el modelo del Estado-Nación. Cuando no hay Estado-Nación, sos súbdito. O sos súbdito de un rey o sos súbdito de un rico. Pero lo único que te da la categoría de ciudadano es el Estado-Nación. Entonces el Estado-Nación tiene un modelo de monopolio de la fuerza hacia adentro y un modelo de disuasión hacia afuera que dice lo nuestro es nuestro y aquel que venga por lo nuestro va a pagar un precio. Este es el modelo básico del modelo del Estado-Nación que surge en el final del siglo XVIII y se establece como un modelo de comunidad internacional. Quien duda sobre este modelo, lo que es parte es un discurso de algún actor estratégico que quiere anular el modelo del Estado-Nación. ¿Por qué? Porque el modelo del Estado-Nación tiene el ciudadano, que somos nosotros, que tenemos derechos, que tenemos libertades, que nadie las puede conculcar. ¿Y quién las defiende? ¿Quién es el actor que defiende ese modelo del ciudadano? El Estado, no hay otro. ¿Crees que el conflicto actual entre Rusia y Ucrania es como una especie de reivindicación de los estados-nación frente a los organismos internacionales, siendo que es un conflicto que parece que va a resolverse y quedar entre estados-nación y los Bueno, organismos internacionales no están jugando ningún rol? hasta ahora se ha desarrollado de esta forma, digamos, ¿no? Pero además, esto que era una evidencia en el modelo, porque en África, el día 23 de febrero, y en Siria, estaban en desarrollo una cantidad de conflictos con muertos, con refugiados, más de 15 millones de refugiados que nadie atiende. Esto toma una relevancia importante porque es en Europa, en el corazón de Europa, detrás de un modelo, esto habla del doble estándar, ¿no? Del modelo de la paz internacional y del modelo de Fukuyama del final de los tiempos. Es final de los tiempos para algunos, para otros no, para los africanos, para los sirios. Siria ya lleva más de 8 millones de refugiados que tocan el timbre en Europa y no lo reciben, ¿no? Entonces, lo que viene a poner este conflicto en evidencia es que ese viejo modelo de Fukuyama, sustentado por un modelo globalista, por la Comunidad Europea, aliada económica con China, no es capaz de sostener el modelo de la paz. El modelo de la paz deviene de otros modelos. El modelo de la paz no viene por un modelo del comercio y de las finanzas internacionales y del Bitcoin, ni del Internet. El modelo de la paz, tal cual como lo describe Raymond Aron al final de la Segunda Guerra Mundial o en todo el proceso de la Guerra Fría, tiene tres orígenes. La paz tiene como primer origen
origen la imposición, el imperio, digamos, ¿no? Cuando alguien impone la paz al otro por supremacía. Como segundo modelo, el equilibrio. El equilibrio, la estandarización del equilibrio de fuerzas genera un modelo de paz por este tema de el daño que yo voy a recibir si rompo la paz, o por la comunidad de valores. Es el tercer modelo de la paz, ¿no? El viejo modelo del Sacro Imperio, el viejo modelo de la Europa, donde el Papa era el árbitro, o algún actor espiritual era el árbitro entre el modelo de guerra justo o no entre las naciones. Entonces, obviamente que lo que ha demostrado el globalismo, que no es capaz de generar un modelo de valores compartidos que sostenga un modelo de paz. Con lo cual, el paradigma de la Unión Europea, que las guerras se han terminado por el poder financiero y el poder económico, es un paradigma falso. Los estados-nación aparecen por la puerta o aparecen por la ventana. Y en este caso aparecen por la ventana. ¿Y qué, Sintético, ¿no? Para no aburrir al auditorio. ¿Y qué rol o qué lecciones puede sacar la clase política argentina en materia de defensa, teniendo en cuenta que también muchos analistas afirman que estamos ante la verdadera muerte de este mundo unipolar dominado por Estados Unidos, más teniendo en cuenta bueno, que tanto Rusia como China se han cohesionado? Parece que la India y China están limando asperezas y se está empezando a formar una especie de bloque en el Asia-Pacífico. ¿Qué rol debe jugar la Argentina a nivel internacional en este contexto? Sí, yo creo que las alineaciones que estamos viendo hay que entenderlas desde otro modelo, ¿no? Me parece a mí. Me parece que por primera vez en la historia, de lo que he estudiado en la historia moderna, la historia antigua y de lo que yo tengo de vida, es la primera vez donde el mundo juega dos tableros simultáneos de poder, no un modelo. Siempre el modelo de la geopolítica se jugaba en un tablero entre los actores poderosos, ¿no? Los estados-nación que proyectaban su poder hacia el mundo y eso conformaba un tablero único de comprensión. Hoy el mundo está jugando dos tableros, que los dirigentes que no lo entiendan bien se van a equivocar en cada jugada. Y cuando vos lo ves jugar a Putin, lo ves jugar muy bien en los dos tableros. Un tablero es este tablero que hablábamos, ¿no? Globalismo versus Estado-nación. Los modelos supranacionales o transnacionales de poder, tratando de limar, de coercionar el modelo de soberano de toma de decisiones de los Estados-naciones. Ese es un tablero. Y el otro tablero es la compulsa entre los dos grandes actores geopolíticos y geoestratégicos del mundo en términos militares, financieros, económicos, comerciales, que son China y Estados Unidos. Y estas dos son partidas simultáneas. Y a veces la jugada de un tablero hay que ser muy crítico porque te desposiciona en el otro tablero. A ver, Argentina está desposicionado en los dos tableros, en el tablero del globalismo versus Estado Nacional. El Estado Nacional en Argentina y la soberanía y el concepto de Estado Nacional, de nación, de patria, viene perdiendo por goleada. Argentina está inmerso adentro de una agenda que es perversa porque es destructiva desde el punto de vista económico y desde el punto de vista moral. La moral del país no es una moralina de buenas costumbres. La moral, cuando se habla de la moral de un país, lo que se habla es del espíritu de cohesión, del espíritu de identidad, del sentido de patria y del sentido de pertenencia que tienen las comunidades hacia ese proyecto de nación. La clase política argentina ha roto con el proyecto histórico de la nación argentina, que está basada y fundada en el preámbulo de la Constitución hace muchísimo tiempo, y por eso ha destruido la Argentina. La ha destruido económicamente, la ha destruido financieramente y la ha destruido moralmente. Eso por un lado. En el tablero de la compulsa Estados Unidos-China, donde Estados Unidos viene cediendo posiciones en forma muy importante, bueno, el repliegue de Afganistán, el fracaso de una campaña de intervención en Irak que fue tremendo, Siria, viene retrocediendo como actor estratégico, esto lo marcó Trump muy claramente en sus 4 años de gobierno, frente a un actor que es China, aliado de la Unión Europea, aliado del mundo de las finanzas internacionales, que tienen sus inversiones en el desarrollo, en el fenomenal desarrollo, en el milagro chino. Cuando hablan del milagro chino, lo que no hablan todos los actores es 40 años de inversión del mundo de las finanzas en China, que es socio del Estado chino, el Estado más autoritario de la Tierra, que conculca los derechos
religiosos, civiles, laborales, profesionales de 1.300 millones de chinos, ¿no? Entonces, en este mapa de la confrontación Estados Unidos y China, lo peor que nos puede pasar a los países de quinto orden como la Argentina, indefensos, con malas clases dirigentes, que los chinos y los Estados Unidos se pongan de acuerdo y dividan el mundo, es lo peor que nos puede pasar. En esta compulsa hay una enorme posibilidad de multipolaridad en las relaciones, jugando y abusando de esa confrontación entre China y Estados Unidos. Y teniendo en cuenta, porque bueno, este es otro también debate que suele darse en cuanto al alineamiento de Argentina hacia el exterior. Unos reivindican que Argentina, por su pertenencia a una civilización occidental, debe alinearse hacia los intereses que representa por ahí Estados Unidos y Europa, y otros dicen que, bueno, que en Malvinas en realidad Argentina no se enfrentó al Reino Unido, sino a la OTAN, y que es un error alinearse con quienes en los papeles son nuestros enemigos. O sea, no sé qué postura tenés vos con respecto a este debate que suele darse. Los países serios no se alinean. Solamente los países con dirigencias pobres como la Argentina viven de relaciones carnales. Que en un gobierno relaciones carnales con los Estados Unidos, en otro gobierno relaciones carnales con Irán y Venezuela, en la misma cama sin cambiar la sábana, y después a las relaciones carnales con China. Esto es promiscuidad estratégica. Argentina es un país estratégicamente promiscuo, por eso no es creíble. Los países serios tienen alianzas, y las alianzas se hacen en base a intereses. Y para poder hacer una alianza, la clase dirigente tiene que tener una clara conciencia en una política de Estado cuál es el interés nacional. Nuestra clase dirigente no tiene la menor noción de lo que es el interés nacional de Argentina de acá a mediano plazo, de lo que significa lo que va a significar la Antártida del año 2050 para adelante, de lo que significa el Atlántico Sur, de lo que es la posible proyección geopolítica de Argentina, una visión del mundo dentro de 30 años. En base a esos intereses, vos labrás alianza. ¿Con quién labrás alianza? Con quien te dicta el interés nacional. No por una cuestión ideológica, ni por un afecto societatis que te da una relación carnal temporaria. Eso es típico de una clase dirigente como la Argentina. Con lo cual, Argentina tiene que mirar al mundo. Hay por lo menos 20 países que Argentina tiene que empezar a mirar en términos de intercambios recíprocos, en términos de intercambio complementarios y recíprocos, desde la India hasta los tigres del Asia, hasta países de Medio Oriente. Vuelvo a repetir, sí. Lo que priva no es discursos absurdos de la libertad o de la no libertad, son todos agentes del mismo mapa estratégico. Lo que priva las alianzas es el interés nacional, que es bueno para el país, para los argentinos y para el futuro de la Argentina, o lo que no es bueno. ¿Te consideras un realista en las relaciones internacionales? Sí, bueno, yo tengo formación realista, tengo formación tomista, con lo cual para mí lo que priva es la realidad. La ideología es una anteojera, es un preconcepto, es un a priori que siempre te nubla el análisis de los datos de la realidad, digamos, ¿no? Y fue el realismo argentino durante el EP, durante la generación del 80, el posicionamiento internacional. Argentina fue árbitro de conflictos, Argentina fue neutral en 2 conflictos, siendo un enorme abastecedor de alimentos para uno de los contendientes. ¿Por qué? Porque Argentina siempre tuvo la desventaja, desde la época del Imperio Español. Buenos Aires era una aldea de contrabandistas. Buenos Aires no tenía ninguna relevancia. ¿Cuándo toma relevancia Buenos Aires? Cuando el rey Carlos III dice hay que crear un virreinato militar en el virreinato del Río de la Plata por el avance de los portugueses y por el avance de los ingleses en el Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque por ahí pasaban las flotas de barcos que iban desde el Perú hasta España, intercambiando minerales y una serie de cosas. Entonces, ¿a qué iba con esto? Argentina siempre tuvo el problema de su excentricidad geográfica con respecto a los centros de poder, que fue la gran ventaja en los momentos de conflicto en los centros de poder. Y eso fue la base del desarrollo argentino. Con lo cual, esta excentricidad dio muchas desventajas por las distancias del comercio, por la distancia de una cantidad de cosas,
pero al mismo tiempo nos colocó en forma excéntrica a los modelos de conflicto. Entonces, Argentina tiene que tener una visión realista de su propio territorio y su proyección al mundo. Bueno, esta visión que Argentina, por ejemplo, intervino en el conflicto ruso-japonés a principios del siglo XIX, contrariando a todas las potencias occidentales, y apoyó a Japón y le cedió uno de los primeros destructores a vapor que había comprado la Marina Argentina, se lo cedió a la Armada japonesa, con lo cual venció a la Armada rusa, por ejemplo, modificando toda la ecuación de poder en ese sector geográfico a principios del siglo XIX, 1905 te estoy hablando. Argentina intervino en conflictos latinoamericanos, paró la guerra Perú y Bolivia con un premio Nobel que fue el ministro de Relaciones Exteriores. Argentina era un país que cuando en la conferencia de Lima de 1905, Monroe, que había venido en un destructor a vapor, el primer destructor a vapor americano, a Lima, y va Drago, en un destructor argentino, va a Lima, son los únicos dos ministros que llegan en buques de la Armada a Lima. Monroe dice América para los americanos y Drago le contesta Argentina para el mundo. Es decir, Argentina tuvo un modelo de inserción en el mundo, tuvo una política internacional muy eficaz, con funcionarios muy eficaces en el desarrollo de la misma, que llevó a lo que era Argentina, una potencia relevante adentro del mapa del mundo. De ahí hemos caído. Volviendo un poco a la cuestión Malvinas, bueno, una entrevista que salió, creo que antes de ayer en Clarín, ¿sí? Del brigadier inglés Julian Thompson, que dirigió la operación terrestre británica en Malvinas, admite que Argentina pudo ganar la guerra, o sea, nombra varios factores, pero uno de los mayores que nombraba, además del entrenamiento de los soldados, era que Argentina no preparó la defensa de Puerto Argentino en esas 6 semanas que hubo entre la toma de las islas y la respuesta británica. O sea, ¿coincidís con él? No sé si solamente en este punto, sino en líneas generales, que Argentina tuvo posibilidades reales de triunfar en el conflicto. Sí, pero aclaremos, no de ganar la batalla. La batalla era una batalla que tal cual como estaba planteada, con las islas cercadas, con bloqueo naval, con superioridad aérea británica, en toda la historia de la guerra, nadie ganó la guerra peleando dentro de una isla. Digamos. Esto, desde la guerra del Peloponeso, persas y griegos, pasando por toda la guerra del Pacífico, isla que se pretende defender desde la isla está perdida. Si no se defiende del mar o del aire, no tiene futuro. Ahora, Argentina estuvo muy cerca de lograr su objetivo estratégico en el conflicto con la propuesta de las 3 banderas. Estuvimos a 4 días. Con la propuesta del presidente peruano Belaúnde Terry, apoyada desde Naciones Unidas, con el secretario general de Naciones Unidas, que era otro peruano, estuvo con la imposición de 3 banderas. Si hubiera avanzado la comunicación argentina hacia Belaúnde Terry en la aceptación de la propuesta, por eso Margaret Thatcher, por la propuesta de Belaúnde Terry, manda a hundir al Belgrano fuera de la zona de exclusión. Y después del hundimiento del Belgrano, la Fuerza Naval Argentina hunde el Sheffield, que era la joya de la corona de la flota británica, de la Task Force británica que venía hacia el Atlántico Sur. Y ahí hubo un personaje, el secretario general, el secretario de Estado de las Naciones de Estados Unidos, que era el mediador, que lo cuenta en sus memorias, que dilató la respuesta argentina y por 4 días, si se hubiera impuesto la negociación de 3 banderas, Argentina hubiera logrado, con una acción diplomática militar como era la recuperación de las islas, sentar a Gran Bretaña en una negociación bilateral con Naciones Unidas o con Estados Unidos como árbitro de la negociación. Tema que no había logrado hacer en 150 años, así que estuvimos a 4 días. Ahí hubo manos negras. Alexander Haig, que era el secretario general de los Estados Unidos, que dilató la respuesta. Hay muchas sospechas de algunos actores de la Cancillería argentina que dilataron también las respuestas, pero estuvimos a 4 días. Hay un libro muy bueno, que te lo recomiendo, que salió este verano, del general García Enciso, que estaba en el equipo de la Casa de Gobierno que era el que monitoreaba el conflicto. Se llama Los 5 días de la guerra.
Malvinas los 5 días. Y ahí detalla estos 5 días cómo fue la negociación en detalle. Pero Argentina estuvo muy cerca. Si Argentina lograba la imposición de la negociación de las tres banderas, anulaba la fuerza militar británica y empezaba un proceso de negociación diplomática. ¿Crees que la dirigencia militar argentina en ese entonces se equivocó con respecto a la posición que iba a tomar Estados Unidos? No, yo creo que no se equivocó, porque la posición que tomó Estados Unidos, fíjate que Alexander Haig eh, lo terminan echando a los pocos días como secretario de Estado, lo terminan echando de la Secretaría de Estado, lo saca Ronald Reagan y lo reemplaza por otro, por el fracaso de la negociación con Malvinas. Yo creo que Estados Unidos lo que quería, por supuesto, no era una derrota militar de un aliado de la OTAN, como era Gran Bretaña, pero quería que Gran Bretaña salga de las islas. Mirá, Barack Obama, en su última visita a Gran Bretaña, todavía habla, después de que Gran Bretaña hace el referéndum en Malvinas, con el principio de autodeterminación, sigue hablando que Gran Bretaña tiene que resolver el conflicto de Malvinas, que fue castigado por todos los diarios británicos. Cuando Estados Unidos, bajo la doctrina que empieza a finales del siglo XIX, América para los americanos, siempre se preocupó por la descolonización y por la salida de los países europeos del continente americano. Nunca vio con buenos ojos la posesión de Inglaterra por parte de Malvinas. Obviamente que seguramente pretende tener otro estatus con el país que la maneje, digamos, pero yo creo que Estados Unidos fue muy claro con el gobierno dándole luz verde en el año 82 para la invasión a Malvinas. Después militarmente apoyó a Gran Bretaña, pero las últimas publicaciones lo que te demuestran que el gobierno de Ronald Reagan, por eso fue castigado Alexander Haig como secretario de Estado, lo que quería era Gran Bretaña negociando su entrega colonial en las islas en Malvinas, ¿no? Esto de que mirá, hay conflictos que hay que seguirlos. Las peleas entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan en el año 81 son públicas, con discursos muy duros entre ambos. ¿Y sabés por qué era? Porque Estados Unidos le reclamaba a Gran Bretaña que parara con las inversiones en Rusia por los gasoductos y por el oleoducto, que son inversiones americanas. El gasoducto central y el oleoducto central lo hicieron los ingleses y lo hicieron capitales ingleses, para el abastecimiento de gas y de petróleo a Europa. Y Ronald Reagan lo cuestionaba, decía, nosotros estamos en guerra con la Unión Soviética, tratando de cercar desde todos los ámbitos y ustedes le están dando pulmón con el tema del gasoducto, del oleoducto y la compra de insumos y de commodities desde Europa. Esto fue una discusión durante todo el año 81. Esto se puede seguir en todos los medios. O sea, cuando se dice Gran Bretaña, aliado a los Estados Unidos, fueron aliados en muchas guerras, lo cual no quiere decir que estén de acuerdo en todo, ¿no? Y que los intereses de Gran Bretaña estén absolutamente aliados a los intereses de los Estados Unidos. En materia geopolítica, ¿no? Hay varias notas bueno, que estuvieron circulando en los últimos días en Infobae que hablan sobre planes de ayuda soviética, ¿no? Que la Unión Soviética se ofreció, por ejemplo, a, no de forma más o menos camuflada, hundir varios buques de la Armada británica, haciéndolos pasar como hundimientos hechos por la Armada Argentina, pero que la Junta Militar se negó por miedo a perder una especie de posible apoyo de Estados Unidos en las No, negociaciones. no hay nada serio en esa materia. Pero está claro, y hay otro artículo de Infobae que lo describe con mucha claridad, el nivel de alianza estratégica que existía entre la Junta Militar y el gobierno de la Unión Soviética, a raíz de que en el año 78 Rusia tiene un gran problema de abastecimiento de trigo, 78-79. La guerra de Afganistán. Con una hambruna fenomenal y es bloqueado por el tema de la guerra de Afganistán por todos los países occidentales y el único país que le vende trigo es Argentina. Tanto es así, hay un artículo de Infobae del día 24 de marzo a propósito de otro tema, en donde un grupo de exiliados argentinos que bregaban por los desaparecidos se quejan de que los partidos comunistas, tanto de Argentina como de Chile, como de Europa, bloqueaban
el tema de la crítica al gobierno militar por la alianza que tenía la Unión Soviética, todos los partidos comunistas del mundo eran de línea soviética directa, por la alianza que existía. Con lo cual, en algún momento dado, algo lo dice Costamendi en sus memorias, que son muy interesantes, uno puede compartir o no, digamos, pero Costamendi es un tipo muy inteligente, son muy interesantes las memorias. En algún momento dado, Argentina jugó con la posibilidad del veto de la Unión Soviética en el Consejo de Seguridad a cualquier posibilidad de que Gran Bretaña use la fuerza. Y con la resolución 502 del 5 o del 7 de abril, no me acuerdo, de 1982, del Consejo de Seguridad, emana la resolución 502 que obliga a Argentina a evacuar las islas, que Argentina no cumple, y por otro lado autoriza a Gran Bretaña el uso de la fuerza y la Unión Soviética no ejerce su poder de veto. Con lo cual yo dudo, no he visto nada serio ni he visto ninguna publicación seria que hable de esta posibilidad de colaborar militarmente en el conflicto. El Atlántico Sur, el mundo de la Guerra Fría era un mundo donde había lugares calientes y lugares fríos. En los lugares fríos nadie podía intervenir. Entonces, el Atlántico Sur era un lugar absolutamente ajeno al modelo de conflicto y los modelos pautados de intervención de ambos lados estaban muy pautados y eran muy, muy rigurosos, ¿no? Julian Thompson, este brigadier británico que como digo, dirigió las fuerzas terrestres británicas en Malvinas, se ve preocupado en la entrevista con Clarín por la postura de China frente al conflicto. Y él dice que el apoyo de China a la postura argentina en Malvinas se va a traducir en una especie de pedido de favores en caso de que Argentina eventualmente recupere la soberanía sobre las islas, como por ejemplo instalar una base militar o tener ciertos beneficios en ese territorio. ¿Qué debe hacer Argentina con respecto al apoyo que le brindan países del estilo de Rusia o China en sus reivindicaciones sobre Malvinas? Bueno, estas reivindicaciones se hacen en el ámbito de Naciones Unidas. Naciones Unidas ha tenido un efecto cero en el mantenimiento y el sostenimiento de la paz en países que no son los 5 grandes. Es decir, Naciones Unidas se basa en el interés de los 5 grandes del buen humor, que tienen capacidad nuclear, y a partir de eso es un modelo de repartición de poder. Con lo cual, yo no veo que el modelo de recuperación de Malvinas sea a través ni de la Asamblea General de Naciones Unidas ni de ningún organismo de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene 8 instancias de condena del Comité Antidescolonización con respecto a la situación de Malvinas, y Gran Bretaña no cumplió una. O sea, la entrega de Hong Kong a China no viene a través de Naciones Unidas, viene por un tema de negociación y de relación de poder entre Gran Bretaña y China, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo de nuevo, Argentina tiene que tener claramente una visión clara y una dirigencia que tenga una visión clara sobre el interés nacional. Y a partir de ahí negociar su posicionamiento. Sí, bueno, además la ONU no está hecha para conflictos que involucran a una de las potencias del Consejo de Seguridad, simplemente porque basta el poder de veto de una, lo estamos viendo hoy en la situación entre Rusia y Ucrania, para que la ONU quede desarticulada. ¿Y crees que el caso de China con Hong Kong, que recién lo mencionabas, puede ser un ejemplo para la dirigencia argentina? La dirigencia argentina no aprende de nada, digamos, de ningún ejemplo. No, pero ahí yo creo que el modelo de Hong Kong es un modelo distinto, porque es un modelo de negociación directo de Gran Bretaña con China en base a una relación de poder y en base a todo después. Hay todo un dominó después de Hong Kong que se puede vincular hasta inclusive con el Brexit, ¿no? Donde Gran Bretaña sale de la posición europea y empieza a negociar con China otras cosas, ¿no? El modelo financiero. Hoy Londres se ha convertido en la plataforma de uso de todo el modelo financiero, de todos los negocios, de gran parte de los negocios de China, con lo cual el modelo de Hong Kong es otro modelo, digamos, ¿no? Que no tiene nada que ver con un país como en debacle y en decadencia como la Argentina, con una clase dirigente que bueno, no tiene la menor posibilidad de trazar una política de Estado de relaciones internacionales a mediano plazo con el mundo, digamos. No tiene una lectura del mundo, con lo cual es muy difícil.
muy difícil. Bueno, ya las últimas preguntas para ir cerrando. ¿Qué opinión tenés de la nueva base naval integrada en Ushuaia que presentó el ministro de Defensa, Jorge Tayana, hace unos días? Esa base tiene 30 años de espera, 35 años de espera. Eh, el tema es si lo tenemos que hacer porque los chinos lo necesitan. Lo tenemos que hacer porque Argentina lo necesita. En realidad, las mejores tecnologías para ese tipo de puertos eh, no las tienen los chinos. Sí lo tienen los rusos, por ejemplo. O lo tienen los noruegos, o los tienen todos aquellos que tienen enorme capacidad portuaria en lugares del Ártico preparados para ese tipo de operaciones, que son operaciones muy particulares. El problema de la Argentina es que el Estado argentino se ha transformado en la caja de pago de la política, es un Estado quebrado, desfolteado, que no tiene ninguna capacidad de inversión ni ninguna capacidad de negociación con ningún tipo de empresa para hacerlo tampoco con capital privado. Entonces va a terminar siendo una base china que va a formar parte del collar, del pequeño collar de perlas de Sudamérica que forma parte de la ruta de la seda, de la gran ruta de la seda china. Entonces, esa base se tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque es un modelo de protección antártica. Yo presento el modelo logístico de la Antártida para que el mundo use hoy en día mi base como modelo logístico y el día de mañana me dé a mí un prestigio y un sedimento. Argentina es el primer país del mundo en tener presencia permanente en la Antártida. Esto es obra del presidente Roca en el año 1904. ¿No? Año 1904 dijo tenemos que establecernos en forma fidedigna en la Antártida. Y fue el único país con bases permanentes durante más de 38 años, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que la base en Ushuaia, la base de logística antártica, tendría que haber estado hecha por Argentina hace 30 años, tendría que haber sido una inversión que se paga sola, con los derechos de cánones que pagan las expediciones antárticas en el mundo, es una base que se hubiera amortizado y se hubiera pagado sola, y nos hubiera dado un posicionamiento geopolítico y geoestratégico como la punta de lanza y el vínculo, el cordón umbilical con el continente antártico. Ahora, lo que sí no me parece que tiene que ser una base china. Ya tenemos una base satelital china en Neuquén, esto va a terminar siendo una base naval china en la provincia de Ushuaia. Con lo cual, esa es mi objeción al proyecto. Bueno, Piñera volvió a abrir reclamos oceánicos con nuestro país que parecían cerrados y ahora el nuevo gobierno de Chile, el de Gabriel Boric, reconoce el territorio ancestral mapuche, conocido como Wallmapu, sin el idioma mapuche, el cual cruza la cordillera hasta más de la mitad de la provincia de Buenos Aires. Después vamos a mostrar la imagen de lo que implica ese territorio ancestral mapuche. ¿Representa Chile una amenaza hoy para la seguridad nacional con estas nuevas reivindicaciones o con este tipo de discursos? No, yo creo que la reivindicación oceánica fue un disparate, un manotazo de ahogado de un gobierno de Piñera que veía que estaba haciendo una reforma constitucional que destruía el Estado chileno, digamos, ¿no? Este reconocimiento, en realidad el Wallmapu está del otro lado. Los nuevos mapas del Wallmapu son extensivos, pero el Wallmapu era el origen de los araucanos. Nuestros tehuelches, Paturuzú, digamos, le decían mapuche a la gente del Mapú, que los que eran del otro lado del Mapú. El Mapú original jamás pasó la cordillera. Con lo cual, este disparate ideológico detrás del cual corre la nueva dirigencia chilena, porque lo primero que hay que decirles es, bueno, listo, entreguen el Guanmapú chileno a los araucanos, entréguenselo. Entréguenselo ustedes, después vemos qué hacemos con la parte argentina que no reconocemos el reclamo. Pero lo primero que tendría que hacer el Estado chileno entonces es reconocerle a los araucanos su propio territorio. Porque además el Guanmapu chileno tiene un sentido. Porque la primera constitución de Chile reconoce como límite sur el río Biobío, que está a 170 kilómetros de Santiago del Sur. Y por debajo nunca reconoció reclamo histórico hasta mucho después. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí. Entonces, De hecho hay algunos que perfecto, armen la nación mapuche, entréguenle a los araucanos, entréguenle Temuco, entréguenle los fondos de Temuco,
Entréguenle los tambos de Temuco, porque son sus terrenos originarios, y después vemos. Pero primero entréguenselo ustedes. Entonces, digamos, esto es un sinsentido pero absoluto lo que está pasando. Y el correr de la dirigencia chilena detrás de estos temas, bueno, la ministra que fue la otra vez intentó llegar en auto hasta el territorio mapuche, la corrieron a tiro. La corrieron a tiro de un grupo de andrajosos, digamos, ¿no? En un conflicto que en el Estado chileno tiene más de 25 años. Yo he ido mucho a Chile, he trabajado mucho en Chile y he visto, y he recorrido la parte sur, y he visto, hay sectores de la parte sur de Chile donde hay estado de sitio hace más de 15 años. Pero cuando digo estado de sitio, quiere decir que están suprimidas las garantías individuales de los ciudadanos, ¿no? O sea, un carabinero puede detener sin un pedido de un juez. De esto estoy hablando, ¿no? Entonces, la respuesta que tiene que dar el presidente de Chile es por qué no les entregan ya a los mapuches el territorio del Mapú. Que se los entreguen porque es ancestral. Yo quiero a ver qué dicen los dueños de los fondos del sur de Chile. ¿Crees que se ha despreciado a los veteranos de Malvinas desde el retorno de la democracia? No, creo que como todo en la Argentina hay una bivalencia que conviven. Yo como veterano de la sociedad argentina, de la mujer y del hombre de a pie, no he recibido más que afecto, reconocimiento, agradecimiento, a veces extremo, ¿no? Porque yo siempre les digo, lo hice, era mi obligación hacerlo, lo que yo hice era, además de ser un gusto y además de ser un honor, era una obligación. Pero yo de la sociedad argentina no he recibido más que afecto. Ahora, del mundo de la dirigencia, del establishment, de la opinión publicada, de la dirigencia política, no hemos recibido más que desprecio. La desmalvinización es un modelo que se basa fundamentalmente en desnudar y en despreciar al veterano de guerra. Yo reclamo por Malvinas, pero no reconozco la guerra. Malvinas sin la guerra, la historia de Malvinas sin la guerra de Malvinas es una historia que no existe, digamos, ¿no? Porque donde Argentina, por primera vez en 150 años, realiza una acción efectiva por la reivindicación de sus derechos, es con una operación militar diplomática que no genera una sola baja en un ciudadano británico y ni tampoco en un militar británico. Entonces, pretender o tener una posición sobre Malvinas sin reconocer a los veteranos, sin reconocer el conflicto y lo que significó para la historia de Malvinas, el conflicto de Malvinas, es un embuste absoluto por parte de la dirigencia argentina. Así que yo creo que en la dirigencia hay un enorme desprecio por los veteranos de guerra. ¿Y crees que tachar a la guerra de Malvinas como el sueño de un trasnochado como Galtieri que mandó a morir a un grupo de jóvenes es una forma de desmalvinizar? Sí, obvio, porque Galtieri es un emergente de un conflicto que tenía 150 años, digamos. La ocupación de las Malvinas no la ordenó Galtieri, la ordenaron los ingleses en 1833. Entonces, todo esto forma parte del concepto de desmalvinización, de poner el foco de 150 años de conflicto soberano por Malvinas en un personaje histórico como Galtieri. Yo te pregunto, le pregunto a cualquier argentino ahora, de memoria, ¿quién ordenó, cuál fue la Junta quiénes integraban la Junta de Gobierno en la Argentina que ordenó la segunda campaña del Alto Perú? Te lo pregunto. ¿Te acordás? No, no. Bueno, nuestros nietos tampoco se van a acordar de Galtieri. Son personas emergentes de una situación. Ahora, el tema que hay que analizar es la situación. Era la pérdida de soberanía, la llegada de los 150 años, la doctrina Edén, la doctrina que estaba imperando. Edén fue fue primer ministro británico, ministro de Relaciones Exteriores y primer secretario general de Naciones Unidas. Entonces, el haber llegado a una fecha que podía consolidar la prescripción del reclamo argentino impuso que había que hacer una acción de naturaleza diplomática militar. Argentina nunca fue a la guerra, nunca fue a la guerra, porque confió que en algún momento dado el sistema internacional le iba a decir a Gran Bretaña, sí, está bien, sentate a conversar con los tipos, digamos, porque tienen razón. Hay documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores que dicen nosotros no tenemos ningún fundamento en contra de los títulos que presenta Argentina, digamos, con respecto al dominio y a la soberanía en Malvinas. Así que, nada, creo que forma parte de todo eso del chamullo mediático y de periodistas poco preparados y poco ilustrados y poco leídos sobre el tema, ¿no? Más allá de que no se ha aprovechado, ¿crees entonces que Argentina
en cierta forma ganó tiempo para poder seguir negociando, por lo menos hasta que se cumplan 150 años de nuevo. No, Argentina perdió 40 años. Perdió 40 años. Argentina le tendría que haber, si Argentina hubiera tenido dirigentes y estadistas y una política exterior, se tendría que haber dedicado a demostrarle a América, más allá de cuestiones ideológicas y de las bandas, de las asociaciones ilícitas del coso de San Pablo, qué sé yo, tendría que haber tratado de demostrar a América, la América hispana empieza hoy en Texas, ¿no? Tendría que haberle demostrado a América que Malvinas es una causa de América, porque forma parte del continente americano y que la proyección del continente americano sobre la Antártida es un tema estratégico para todos los americanos. En el medio de eso empezamos con las relaciones carnales y los vínculos ideológicos y nos hemos dedicado a eso durante 40 años, ¿no? La asociación ilícita del Foro de San Pablo, las relaciones carnales con los Estados Unidos, y esto no es la esencia del problema. Argentina perdió 40 años tratando de explicarle a Gran Bretaña que las Malvinas son argentinas, lo cual es un trabajo absolutamente estéril, o que explicarle a las Naciones Unidas que tiene que intervenir en el conflicto, es estéril. La causa Malvinas es una causa del continente americano, para todos los americanos, no solamente para nosotros. Y perdió 40 años haciendo el esfuerzo de explicarle a los americanos sobre el tema Malvinas. Bueno, ya como última pregunta, si te tocara gobernar la Argentina, ¿qué plan trazarías con respecto a la cuestión Malvinas y también, porque está íntimamente relacionada, a la cuestión antártica? Para recuperar Malvinas, primero hay que recuperar Argentina. Entonces, el primer paso del plan es recuperar Argentina. Recuperar Argentina quiere decir poner a Argentina en marcha, trazar un plan de desarrollo que tenga que ver con el crecimiento de Argentina y la inserción de la Argentina en el mundo en términos de crecimiento y desarrollo, y a partir de ahí, en esa segunda etapa, generar una estrategia, una maniobra de política exterior y alianza sobre el tema Malvinas. Bueno, muchísimas gracias, Juanjo, por la entrevista. Esto es Altmedia. Recuerden que pueden donar, que pueden ahí en el superchat, ahí en la descripción tienen nuestras redes, las redes de Juanjo para que lo sigan. Les agradezco a todos por haber estado del otro lado. Adiós. Gracias, muchísimas gracias por este espacio.